El doctor Merino es desde el 16 de agosto del 2008 subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Dentro de la misma secretaría estuvo a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano desde el 1 de diciembre de 2006 al 15 de agosto de 2008. También fue profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Economía y director del Centro de Políticas Públicas del ITAM entre 2000 y 2002, y también se ha desempeñado como profesor de asignatura en la misma institución, impartiendo cursos a nivel licenciatura y posgrado. Cuenta con diversas publicaciones en materia de desarrollo social, política educativa, finanzas públicas, federalismo fiscal y descentralización, tanto en libros y revistas académicas y de investigación. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Ha sido consultor también en proyectos relacionados con sus áreas de especialidad para el Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Economía por el ITAM y maestro y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Damos la palabra al doctor Merino. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Pues tengo una presentación ahí. Proyectar, por favor. Muchas gracias. Empecé con la siguiente, por favor. Lo que yo quiero presentarles ahora, por un lado, son algunos indicadores de bienestar o de desarrollo social que se usan comúnmente. Ya tuvimos el doctor Derbez presente muy buena discusión sobre en realidad lo que deberían ser los indicadores de bienestar social, pero bueno, los que usualmente se usan. Y después hablaré un poco de cómo utilizamos dado que este es un seminario también organizado por el INEGI, de cómo utilizamos la información para la operación de los programas sociales. En primer lugar, hablaré sobre la evolución de la pobreza tal como se mide usualmente, que es una medida de ingreso que derivó de un trabajo que hizo un comité técnico de medición de la pobreza, entre el cual participó aquí el profesor Scott, y que después esa metodología la adoptó la Secretaría de Desarrollo Social para elaborar las líneas de pobreza, y que son las que actualmente utiliza el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, que es el órgano encargado de medir la pobreza. Y insisto, pues es una medida en ingreso. Ahora, de acuerdo a esta medida, lo que observamos varias cosas. En primer lugar, que teníamos una tendencia descendente en el número de pobres desde 1996. En la gráfica lo que ustedes ven son las tres líneas de pobreza que se usan. La línea de pobreza más baja, la alimentaria, es pues no tener un ingreso suficiente para comprar una canasta alimentaria, definida por INEGI CEPAL. Y la media, la de capacidades, la superior es la línea de pobreza de patrimonio, que tiene suficiente para adquirir esa canasta alimentaria, pero no para una serie de satisfactores adicionales como calzado, vivienda, vestido, transporte y otros. Y evidentemente, si eres pobre alimentario, también es pobre de patrimonio. Y la del medio, bueno, no me detendré en ella. Pero bueno, lo que vemos en primer lugar, decía, es que había una tendencia descendente desde 1996 en el número de personas en pobreza en nuestro país, bajo cualquiera de las tres medidas. Y tuvo, sin embargo, observamos un repunte entre 2006 y 2008 en el porcentaje de personas en pobreza, lo que nos lleva a niveles similares a lo que existía en el 2005. Ahorita hablaré un poco más sobre qué causa este incremento en la pobreza, pero bueno, rompe esta tendencia. Esperemos que se vuelva pasen los efectos de la crisis y demás, volvamos a retomar el camino descendente, pero vemos algunos aspectos adicionales. En primer lugar, pues si bien había esta reducción en el número de pobres, el número de personas en pobreza en nuestro país es muy alto, sigue siendo un reto muy importante que atender y que corresponde al gobierno y a toda la sociedad. En segundo lugar, y lo que es muy importante, observamos que las crisis económicas tienen un impacto muy grave sobre la pobreza. Ese incremento muy grande de 52% en el 94 a 69% de la población en el 96
son los estragos precisamente de la gran crisis del fin del 94, principios del 95, en donde la pobreza, el número de personas en pobreza crece en 17 millones de personas, casi 17 millones de personas, que además la población en nuestro país era menor en esos tiempos, entonces como proporción de la población es muy grande, ¿no? Lo que observamos es que también ahora tenemos un efecto de un incremento del número de pobres derivado de la crisis, del incremento del precio de los alimentos. Sin embargo, hasta la fecha es menor, sigue habiendo un incremento del número de pobres, no hay política social en el mundo que aguante un efecto, una crisis similar, que es similar de hecho en magnitud a la del 95, pero nosotros pensamos que la razón de que el impacto no es tan grande, además de que todavía no se ve todo el efecto, pero no va a ser tan grande, es precisamente porque tenemos unas redes de protección social ya mucho más difundidas, establecidas a través de programas como Oportunidades, que ayudan a mitigar los impactos de la crisis. La siguiente, por favor. De acuerdo con el análisis del propio Coneval, la explicación principal de por qué sube el número de pobres en alrededor de casi 6 millones, de los cuales 5 millones son pobres alimentarios, entre el 2006 y el 2008, son dos factores principalmente. En primer lugar, y más importante, es el incremento en los precios de los alimentos que se empieza a dar internacionalmente desde finales del primer trimestre del 2008. En la gráfica que está ahí en la pantalla, lo que pueden observar es cómo las canastas de urbanas y rurales, la canasta urbana es la azul, la canasta rural es la roja, las canastas alimentarias que se usan para medir la pobreza, se dispararon respecto de la inflación, que es la línea verde abajo. O sea, los precios de los alimentos crecieron muy por encima de los demás precios de la economía, y como la línea de pobreza pues está basada en los precios de una canasta alimentaria, naturalmente eso eleva la línea de pobreza y tiene un impacto muy grande de personas en pobreza. Ahora, ese es el factor principal. El otro factor es que estos datos que son utilizando el ENIG del 2008 reflejan ya el inicio de la crisis. Lo que observamos es que en este periodo 2006-2008 de ENIG a ENIG hay una caída general del ingreso en la población en general, pero la caída es mucho más pronunciada en las familias en los primeros deciles de ingreso. De hecho, lo que observamos es que caen casi todas las fuentes de ingreso, es lo que muestra la tabla que refleja el ingreso bajo sus diferentes fuentes para el 20% más pobre de la población, y de lo poco que incrementa, que ayuda a mitigar el impacto de la crisis es precisamente las transferencias gubernamentales como las de oportunidades. La siguiente, por favor. Y bueno, si bien Oportunidades, que ya atiende a 5.2 millones de familias o más 25 millones de personas, tiene como su objetivo romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, una cuestión estructural de largo plazo, también ayuda a mitigar los impactos de una crisis en el corto plazo. Lo que nos dice Coneval es que en ausencia de transferencias como la de Oportunidades y otras, tendríamos el número de personas en pobreza alimentaria sería 2.6 millones de personas adicionales de no haber estas transferencias. Y además, como muestra la gráfica de la derecha, lo que observamos también es que las transferencias ayudan a reducir la desigualdad, que desafortunadamente sigue siendo muy alta en nuestro país y es una de las más altas de América Latina, que por sí es la región con más desigual del mundo. La siguiente, por favor. Ahora bien, estas eran medidas de ingreso. Claramente, y todos lo sabemos, la pobreza es un fenómeno multidimensional y no todo se refleja en el ingreso. Los avances que se pueden lograr, o en su caso los retrocesos, pues van más allá del ingreso, y de hecho mucho del quehacer del gobierno y de la política pública, particularmente la Secretaría de Desarrollo Social, no tiene que ver con elevar el ingreso, que está muy asociado, por ejemplo, a cuestiones de empleo y a la economía en general, de ahí el impacto del precio de los alimentos y la crisis económica, sino a mejorar condiciones de bienestar. Y bueno, a lo mejor podríamos tener un debate aquí con mi antecesor en la palabra sobre cuáles son las medidas, pero bueno, aquí hay unas medidas que tradicionalmente se usan de bienestar. Y lo que observamos es que, si bien todavía hay retos muy significativos, en el país ha avanzado de manera muy importante en mejorar indicadores de bienestar y desarrollo social para las familias mexicanas y en particular para las familias más pobres. No me voy a detener en todos los datos, pero para dar algunos. Por ejemplo, en temas de educación,
en el año 2000, entre el 20% más pobre de la población, 6% de los niños entre 8 y 12 años, es decir, de edad primaria, no asistían a la escuela. Eso se ha logrado reducir a que sea solo el 3.4%. Todavía, evidentemente, hay que avanzar. Personas mayores de 15 años analfabetas en el año 2000, 25% de aquellos entre el 20% más pobre eran analfabetas, ahora estamos en alrededor del 18%. O también ha aumentado, por ejemplo, de manera importante completar la educación básica entre los jefes del hogar. En el 2000 solo el 11% de los jefes del hogar, de entre el 20% más pobre de la población, tenían la educación básica o más, y ahora ya es casi una cuarta parte. En materia, por ejemplo, de condiciones de salud, lo que observamos, por ejemplo, es que la tasa de mortalidad infantil, que es las defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacimientos, en el 2000 hablábamos de 19.4, el 8 se ha logrado reducir a 15.2, sigue siendo un reto como todos los demás. Aquí no tenemos la distinción por nivel de ingreso. O en características de la vivienda, en el 2000 una tercera parte del 20% más pobre de la población vivía en una vivienda con piso de tierra, y esto se ha logrado abatir hacia el 2008 en 18.9%, y de hecho yo hace la medición ahora, habrá un avance significativo, ya que el año pasado se colocaron más de 600,000 pisos firmes. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en temas de seguridad social, un dato, sigue siendo muy alarmante, pero refleja también cierto progreso. Por ejemplo, personas de 65 años y más que no trabajaban y no recibían pensión, era casi la totalidad, el 97% de las personas entre el 27% más pobres estaban en esa condición. A eso se ha logrado reducir de manera significativa a que sea 70% actualmente, como el de 70 y más. Insisto, el reto sigue siendo enorme, pero se ve un avance. Y en condiciones de nutrición y alimentación, aquí nuevamente no tenemos datos por nivel de ingreso, pero vemos que, por ejemplo, entre el 2000 y el 2006, la prevalencia de bajo peso en menores de 5 años pasó de 7.6 a 5%. A la siguiente, por favor. Claramente hay otras medidas, por ejemplo, muchos países, regresando a los temas de ingreso, utilizan una medida que es el número de personas que viven con un ingreso per cápita inferior a $1 por día o a $2 por día, son las que se usan. De hecho, muchas veces en países, por ejemplo, de América Latina, sus índices de pobreza van a ser considerablemente más bajos que el de México, pero es porque sus líneas de pobreza también son más bajas. Pero ahí, por ejemplo, pues se logró pasar de una situación de 8.6% de los mexicanos en el 2000 vivían con ingresos inferiores a $1 en el 2000, y ahora es 3.7%. Y era un poquito más de una cuarta parte de aquellos con ingresos inferiores a $2 per cápita en el 2000, y ahora estamos hablando de 16.1. Otra medida, esta sí es multidimensional, tiene que ver con el ingreso, con la educación y con la salud, las condiciones de salud, que es el índice de desarrollo humano. Y aquí sé que Rodolfo La Torre debe estar con ustedes, probablemente mencione el tema. México ha tenido avances también en esa materia, incluyendo subir su ranking internacional entre todos los países de acuerdo a este índice. Ahora bien, estos son algunos ejemplos de indicadores de bienestar. Como decía, bueno, pues se puede pensar en muchos más. El Coneval, de acuerdo a la ley del mandato que hace la Ley General de Desarrollo Social, está elaborando un índice multidimensional de la pobreza, tomando las dimensiones que marca la ley. Y bueno, siempre habrá una discusión de qué dimensión tomar y qué otra, ¿no? Aquí el punto es que sigue siendo, hay un avance muy importante en muchas mediciones, a pesar del pequeño revés en términos de incremento en la pobreza, o gran revés en términos de incremento en la pobreza observado entre 2006 y 2008, pero hay un avance significativo en otros indicadores, aunque, insisto, el reto sigue siendo muy grande y que nos debe abocar a todos los mexicanos a resolver. Más allá de estos indicadores, en la Secretaría lo que hacemos es evaluar los programas, y para eso el Coneval genera una serie de lineamientos que nos permiten ir identificando con una serie de indicadores propios de cada programa, cómo va el programa, qué impacto está teniendo, qué resultados va teniendo.
Y bueno, nada más para mencionar, algunos casos hay evaluaciones para todos los programas que están públicos, está en la página web de CEDESOL. Por ejemplo, el programa de oportunidades ha dado la escolaridad promedio, ha reducido la mortalidad materna y la mortalidad infantil y ha incrementado la probabilidad de que los hogares se emprendan actividades microempresariales. Este último dato es importante porque no es un objetivo del programa, sino el que sea una red de protección social permite también que las familias tengan una serie de comportamientos más allá de los objetivos del programa, como es emprender un negocio propio con la seguridad que tiene un ingreso bimestral fijo, o incluso reducir conductas de riesgo como son las adicciones, el consumo del alcohol y las drogas y el tabaco, precisamente gracias a los trabajos en materia de promoción social. O el tema del piso firme, que ha sido muy significativo en ir reduciendo condiciones adversas de salubridad en los hogares. Se elimina en gran medida la presencia de parásitos y diarrea y hasta 84% la anemia en menores de 5 años, e incluso tiene efectos sobre el desarrollo cognitivo. La siguiente. Pasaría a al segundo tema, que es indicadores sobre cómo orientamos la inversión social. Y aquí el punto es que para definir dónde y a quiénes se dirige la atención de los programas, combinamos información sociodemográfica oficial con los levantamientos de información que hacemos directamente en campo. Hay una gran riqueza de información, por ejemplo, que nos da el INEGI, pero muchas veces tenemos que ir a campo porque pues encontramos, por ejemplo, que hay más población de lo que pensábamos, o en muchas localidades muy pequeñas la población es muy dinámica, entonces dado que los censos o los conteos son cada 5 años, puede cambiar mucho las cosas en la localidad, entonces necesitamos hacer estos levantamientos. Y por eso nosotros, por ejemplo, llamamos focalización geográfica, donde identificamos las zonas con mayor concentración de pobreza a nivel manzana o a nivel municipio, en el caso de zonas rurales, aunque también hay cierta información de localidad en la medida de lo posible. Y dentro de estas zonas de acción prioritaria identificamos las áreas con carencia de infraestructura de servicios fundamentales para el servicio social. Y también tenemos focalizaciones a nivel hogar, es el caso por ejemplo de oportunidades, donde los programas recaban información socioeconómica de los hogares a través de cuestionarios, y a partir de esta información se realizan estimaciones para determinar el nivel de pobreza de los hogares. Se utilizan diferentes mecanismos, por ejemplo, con base en los activos que tiene el hogar, en el tipo de gastos que tiene el hogar y en las condiciones de los miembros de la familia, para ahí determinar la elegibilidad según cada programa. Y como resultado, la inversión permite dirigir las acciones hacia los territorios con menores niveles de desarrollo y a los hogares en condiciones de pobreza, reconociendo que hay zonas que, por ejemplo, pueden tener muy baja marginación, pero donde también pueden vivir personas con mucho nivel de pobreza. En este sentido, la CEDESOL enfoca su atención sobre todo a las entidades con mayor pobreza, marginación y menor desarrollo humano, que también concentra parte de la población en pobreza. Por ejemplo, los 3 estados más pobres para muchos de los indicadores serían Guerrero, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Que en ese orden están según el índice de marginación. Cambia un poco el orden en el lugar en términos de pobreza alimentaria o según el IDH, pero en cualquier caso son los 3 que están hasta abajo en estos indicadores. Y estos 3 estados concentran el 30.7% de las obras realizadas por la CEDESOL en 2008. O sea, claramente estamos dirigiendo los recursos de los programas hacia las zonas con mayor carencia. La siguiente, por favor. Esto también se puede ver a nivel municipal. Por ejemplo, el 39% de la inversión de los programas de desarrollo local, 3x1, el PET 70 y más, la jornada de los agrícolas y opciones productivas, el 39, casi 40% de municipios de alta marginación y 33.6% a municipios de muy alta marginación. Es decir, estamos hablando que en conjunto 73.2% de los recursos de estos programas está en municipios de alta y muy alta marginación. Y si lo vemos en localidades, es el 65%. Me puede decir, oye, pero ¿cómo es entonces que estás invirtiendo cierta cantidad, 6.3%, en municipios que tienen, por ejemplo, muy baja marginación? Es porque aún en esos municipios puede haber localidades muy marginadas, aunque el municipio en su conjunto no sea tan marginado. Sí, gracias. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo hacemos este proceso operativo para identificar territorios y hogares? La siguiente. Primero, para los hogares mencioné que, bueno, originalmente tenemos un esquema donde cada programa recababa la información y eso dificultaba
poder aprovechar la información de cada programa para los demás programas. Bueno, nosotros estamos cambiando a partir del año que entra los pilotos, vamos a tener una única cédula para todos, absolutamente todos los programas, la idea aquí es que puede identificar todas las condiciones del hogar, de modo que sea no solo útil para levantar cada programa, sino para identificar, ¿no?, dentro de una sola levantamiento, un solo hogar, bueno, pues este hogar carece, por ejemplo, de piso firme, los niños están en la escuela mas no tienen becas, o hay un adulto mayor en el hogar, o hay una persona con alguna discapacidad, o no están atendidos por el Seguro Popular, en fin, y de esta manera se convierte en una estrategia fundamental de planeación para el desarrollo social a través de la información que se recaba a nivel hogar. Ahora, respecto al territorio, estamos trabajando de manera muy importante desde hace algunos años con herramientas geoestadísticas. Por ejemplo, este es un mapa, abarca el Distrito Federal y parte del Estado de México. En amarillo vemos las localidades urbanas y en zonas de atención prioritaria, en este caso las urbanas. Entonces, de ahí se puede ir mapeando, sea rural, urbano, la condición, con diferentes características para determinar la posibilidad de dar servicio y en la medida en que está cumpliendo las necesidades de la población ese servicio o esa infraestructura. Por ejemplo, a nivel urbano, la siguiente por favor, definimos lo que se llaman los polígonos de alta concentración de pobreza urbana, que son manzana por manzana, utilizando datos censales, vamos identificando los hogares pobres, y los polígonos se definen como zonas donde al menos el 50% de los hogares, 50% más de los hogares están en alta concentración de pobreza. Entonces, por ejemplo, es una zona que está en la delegación Coyoacán. A su derecha pueden ver parte de CU y el Estadio Azteca hacia abajo. Entonces, digo, que abarca varias colonias de la delegación Coyoacán. La siguiente, por favor. Y lo que podemos ver acá es distinguir, por ejemplo, con color así rosadito los hogares pobres y en amarillo donde están los hogares no pobres. En zonas rurales muchas veces toda la población puede ser pobre, pero en zonas urbanas mexicanas tenemos situación donde hay mucha heterogeneidad, aún en zonas marginadas. Entonces podemos identificar los hogares pobres y los no pobres dentro de esta zona de atención prioritaria. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos los hogares con madres trabajadoras, la siguiente. Y aquí lo que estamos haciendo es viendo dónde tenemos estancias infantiles del programa Estancias Infantiles de la Sede Sol y el radio de influencia que tienen. Entonces, por ejemplo, con este mapa podemos observar que hay algunas zonas que no están en el radio de influencia de alguna estancia, y eso nos puede llevar a poder dirigir mejor dónde promovemos que se establezca una estancia, por ejemplo en la esquina superior izquierda o hacia abajo, ¿no? Son zonas que no donde hay muchas madres trabajadoras que no tienen el servicio. La siguiente, por favor. Y con esto terminamos, para no extenderme más, y bueno, me pongo a su disposición posteriormente para aclarar dudas. Muchas gracias. Él es profesor investigador y exdirector de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene una licenciatura en Filosofía de la Universidad de Nueva York y estudios de posgrado en Economía de la Universidad de Oxford. Ha sido miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud. Sus áreas de investigación incluyen el estudio de la pobreza y la desigualdad, el diseño y evaluación de la política social y políticas de desarrollo rural, los subsidios agrícolas y energéticos, la economía de la salud y la seguridad social y la incidencia distributiva del gasto público. Ha sido consultor en estos temas para diversos organismos nacionales como Coneval, Zagarpa, Sedesol, Hacienda, Secretaría de Salud, de Trabajo, diputados, y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, OECD, PNUD, Banco Interamericano de Desarrollo, FAO, CEPAL. Actualmente está completando un libro sobre la economía política de la desigualdad en México y coeditando el Informe de Desarrollo Humano de México 2008-2009. Por favor. Felicitar a INEGI por organizar este seminario en un tema tan fundamental y de tanto interés. Agradecer la invitación y, como pueden ver, de lo que quiero hablar es de dos temas que están en el reporte de Stiglitz,
creo que de forma bastante central. Uno es el tema distributivo, y el otro, en particular, y creo que también es un enfoque central del reporte, es el gasto público en la medición del bienestar social. Si vamos a la siguiente. Bueno, el tema de el PIB como una medida bastante imperfecta del bienestar social es un tema pues muy conocido, nada nuevo. Hay cualquiera que haya tomado un curso introductorio, el primer curso de economía, cuando uno aprende el concepto del PIB, lo primero que aprende uno son temas que tienen que ver con sus limitaciones, externalidades, cosas que están fuera del mercado, el tema de la equidad, la distribución, etcétera. Entonces, creo que se inserta en una tradición larga de cuestionamiento de la medida, ¿no? Aquí siempre hay un reto, ¿no? Cuando uno tiene, hay un reto entre la imaginación, digamos, y los deseos y la sofisticación conceptual, por un lado, y lo que es práctico y replicable en muchos países por el otro, ¿no? Una medida es útil, sobre todo en un ámbito comparativo internacional, en la medida en que un grupo importante de países la pueda adoptar, y siempre aquí hay que tomar en cuenta el peligro. Ha sucedido, hay un reporte muy famoso que sacó la OMS, por ejemplo, hace algunos años, donde generaron medidas muy buenas, muy imaginativas, pero como nada más tenían como 5 o 6 países que tenían la información relevante, pues proyectaron a partir de esos países para los otros 100 y tanto, y obviamente pues no tuvo mucha acogida. Entonces siempre hay un gran peligro en innovar en esta materia si no contamos con la información, pero creo que digamos la manera de lograr la información es generando la demanda por estos datos, ¿no? Otro tema que me pareció muy interesante del reporte es el tema de medición versus percepción social. Todos los que trabajamos en estas áreas siempre tenemos mucha frustración, y seguramente la frustración es mutua, ¿no? Entre digamos, los datos que las estadísticas te indican sobre temas como pobreza, desigualdad, la distribución del gasto público, y la percepción pública sobre estos fenómenos. Muchas veces, digo, una cifra, una tal vez de las más claras, es la percepción pública sobre homicidios en México, es que pues van al alta y de manera muy espectacular en años recientes, y pues las estadísticas forenses, no de crímenes reportados, sino de cadáveres, que son relativamente duras, pues nos indican todo lo contrario, que ha habido una baja consistente a lo largo del tiempo, hasta el 2009 o 2008, que es la última estadística, que sí ha habido un aumento muy importante del crimen económico, pero no de los asesinatos, totalmente contrario a la percepción que tenemos. Pasa lo mismo en pobreza, pasa lo mismo en desigualdad, y vamos a ver que pasa lo mismo en gasto público. Un tema de este tipo es algo que yo voy a llamar ilusiones distributivas. En un país de alta desigualdad como México, es muy difícil para el público y aún para los analistas tener una percepción muy clara, intuitiva de la distribución. Hay muchos resultados que son muy contraintuitivos, y vamos a ver algunos. Después, otra recomendación que me pareció muy buena es la idea de la perspectiva desde el hogar, no desde la macroeconomía, y esto pues tiene muchas implicaciones: enfocarse al concepto de ingreso completo, esta idea de incorporar todo el trabajo que se realiza, incluyendo el trabajo en el hogar, por ejemplo, transferencias, que es en lo que me voy a enfocar, públicas, consumo, tiempo libre, algo muy importante obviamente en la comparación entre Francia y Estados Unidos, felicidad. Después, si nos ponemos el gasto público y transferencias en especie, que es un tema creo que central, en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el Estado ha crecido enormemente, la función del Estado precisamente en la oferta de servicios públicos al hogar, y estos son difíciles de cuantificar, y no están muy bien cuantificados en muchas encuestas, ciertamente en encuestas de ingreso y gasto en los hogares, y aún en instrumentos más amplios como el PIB. Y finalmente el tema de la distribución multidimensional. Esto creo que para un país como México es fundamental, y no me refiero nada más al hecho de que
tú puedes medir la desigualdad o la pobreza en muchas dimensiones. Me refiero a más grave, que es que esas dimensiones están correlacionadas. Es decir, tú idealmente quisieras ver no nada más que hay desigualdad educativa, desigualdad del ingreso, desigualdad de la salud, sino que la gente que es pobre en una dimensión de este tipo tiende a ser pobre, por lo menos en un país como México, en todas las otras dimensiones. Y eso hace que la desigualdad y la pobreza sea un fenómeno mucho más grave, mucho más trágico. Implica obviamente que hay trampas de pobreza y desigualdad, es mucho más difícil salir de esta situación si estás rezagado en varias dimensiones a la vez, si no tienes voz política, no tienes acceso a justicia, tienes poco ingreso, tienes poca salud, tienes poca educación, tienes poco desarrollo cognitivo porque tuviste poca nutrición, etcétera. Todo esto es, y no tenemos realmente medidas que junten estas dimensiones, ¿no? Las vamos a tener pronto porque Coneval está obligado por ley a sacar una medición multidimensional, pero no sé si incluye este aspecto, digamos, relación multidimensional y no nada más medición, digamos, de dimensiones múltiples en forma independiente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas citas del reporte que tienen que ver con el tema en el que me voy a enfocar, que es este tema de incluir la medición del gobierno, de las políticas públicas, y esto es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Una manera pues obvia de hacerlo, y como lo hace el PIB, y como lo hacen análisis de incidencia del gasto público, como les voy a presentar algunos ejemplos, es simplemente tomar cuánto le cuesta al gobierno proveer los servicios. Es una medida monetaria, comparable con el resto del PIB, pero es una medida muy mala porque no son servicios ponderados con precios de mercado muchas veces, normalmente, son servicios para los cuales no hay mercados. En el caso de México, como hemos visto recientemente, en el caso de Luz y Fuerza, para tomar extremo probablemente, uno de los casos más extremos, pues puede haber una brecha bastante amplia entre el valor del servicio que recibe el hogar y el costo para el erario público de ofrecer ese servicio. ¿Por qué? Pues porque hay rentas importantes que se van a los proveedores del servicio, sean los trabajadores, sean otro tipo de insumos. Entonces, ese es un tema fundamental que menciona este reporte hecho en el tercer párrafo que incluye acá. Esto podría referirse perfectamente a México, ¿no? El tema del costo de los servicios puede ser mucho mayor que el valor para los hogares. Puede ser también lo contrario, por cierto. Las vacunas, por ejemplo, las campañas de vacunación, es un ámbito donde seguramente sucede exactamente lo contrario, porque hay economías de escala, porque hay efectos de externalidades, etcétera. Ahí sí puede ser que el costo para el erario público es menor al beneficio para la sociedad. Si pasamos a la siguiente. Bueno, esta es una gráfica del reporte que una de las innovaciones principales, no nuevas, digamos, pero que sí lo ponen en forma muy clara y que ojalá sirva para establecer esto mejor en la literatura, es el concepto del ingreso y del consumo, ampliarlo con estas transferencias en especie. El concepto que ustedes bien conocen de ingreso más utilizado para medir el bienestar de los hogares y el equivalente al consumo es el ingreso disponible de los hogares, que es el ingreso después de impuestos y de transferencias monetarias. Y casi todos los países tienen ese concepto, casi todas las encuestas lo miden, todos los países cuando miden la pobreza, la desigualdad, utilizan esa medida. ¿Cuál es el problema? Es que pues una buena parte de las transferencias que reciben no son monetarias. Eso es mucho menos el caso de países industrializados de la OECD, donde las transferencias monetarias son muy importantes, mucho más el caso en países como México, de ingresos medios, América Latina en general, donde el grueso de las transferencias públicas son de hecho en especie. Entonces eso están fuera de esta medida. Y aquí se propone, si nos quedamos en se propone una medición que integra esas transferencias y que se llaman ingreso disponible ajustado, ¿no? No muy imaginativamente, pero bueno, y tenemos un concepto de consumo final actual, no sé la connotación, pero distingue dos cosas. Una son beneficios sociales en especie y la otra son transferencias individuales. Es simplemente para distinguir, por ejemplo,
Si tú recibes el subsidio eléctrico, eso podría ser el primer tipo, es una cosa que está etiquetado, pero tú recibes un descuento monetario, o si recibes un lugar en una institución educativa que te permite estudiar algún nivel educativo y está pagado o subsidiado públicamente. Si pasamos a la siguiente. Algunos antecedentes, nada más rápidamente. Hay un reporte muy famoso, seguramente para los que trabajan con estadísticas sociales del grupo de Canberra, que identifica este tipo de transferencias como algo que hay que poner. Identifica pues cuán pocos países tienen realmente esta información. Muy pocas encuestas del ingreso y gasto de los hogares tienen información de impuestos, algunas los imputan, menos todavía tiene información de servicios públicos de salud y menos todavía tiene información de servicios públicos educativos. Información, es decir, del inventario de estos servicios, ¿no? Vamos a ver que hay maneras de estimarlas. La OECD ya se mencionó, hay una serie de estudios muy importantes, Luxembourg Income Studies, que incorporan el análisis de estas transferencias y muestran, son estudios que muestran, por ejemplo, que si toma uno de estas transferencias, el Gini en Suecia, antes y después de transferencias, pasa de un nivel latinoamericano de como 50 a 25 después de las transferencias. Obviamente el nivel de 50 es un poco artificial porque es como si tuviéramos Suecia sin su estado de bienestar, y obviamente hay muchos hogares viejitos, sobre todo con ceros, lo cual obviamente no sucedería si Suecia se queda sin estado de bienestar un suficientemente tiempo para adaptarse a esas condiciones, pero de todos modos indica el tamaño del esfuerzo redistributivo de estos estados, ¿no? El Banco Mundial ha sido de los que ha innovado en el tema del análisis de incidencia de beneficios en un tipo de estudio por los países que se llama Public Expenditure Reviews, donde analizan el gasto público, y pues el Comité de Medición de la Pobreza, para poner una aplicación en el caso de México, donde hubo la propuesta de integrar en la medición de la pobreza, por lo menos por parte de uno de sus miembros aquí presentes, esta dimensión. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una gráfica del reporte que muestra, pongo convergencia conceptual aquí en un sentido doble. Como ya se mencionó, siempre es un poco sospechoso si el reporte que comisiona un presidente de un país muestra que ese país converge con los nuevos conceptos hacia el ingreso de Estados Unidos, y esto es lo que se ve. Hay una convergencia de ese tipo. Una vez que integramos, ampliamos el concepto de ingreso a los hogares, este es el ingreso disponible, ajustado, que como pueden ver es el efecto principal. Este es el ingreso ajustado tomando en cuenta el trabajo del hogar, y este es el ingreso ajustado tomando en cuenta además el tiempo libre. Y vemos que pues pasamos de como 60 y tantos a 90 y tantos, perdón, a 80 y tantos % del PIB per cápita de Estados Unidos ajustado de la misma manera, ¿no? Y también convergencia conceptual en el sentido de que creo que estos conceptos son muy buenos independientemente de la motivación inmediata del reporte, y hay una convergencia creciente como mostré en los datos anteriores, en las fuentes anteriores. Por favor. Esto me lo voy a saltar. Bueno, nada más para mencionar algunos datos muy interesantes que no tienen nada que ver con lo que voy a hablar en un momento, pero este es uno de los pocos datos donde Estados Unidos aparece mejor que Francia y los países mediterráneos, notablemente Italia. Es en la proporción de tiempo que pasan hombres versus mujeres en actividad de trabajo pagado, trabajo no pagado, doméstico, y trabajo y tiempo libre. Italia, por ejemplo, 2 veces más en trabajo pagado y 2 veces más en tiempo libre, mientras que en Estados Unidos, y obviamente esto se compensa en tiempo de trabajo doméstico, y Estados Unidos es una sociedad pues mucho más igualitaria en ese sentido. Sí, por favor. Otro ejemplo de países de ingresos altos este es el Reino Unido. Este es el ingreso original del quintil más pobre, el 20% más pobre. Creo que estas cifras están mal, esto debe estar acá. Sube a 70% una vez que tomamos las transferencias, y una vez que quitamos los impuestos, directos e indirectos, baja 5.9, pero sube
otra vez el neto de impuestos y con transferencias en especie sube a 9.5%. Entonces hay un efecto redistributivo potencial enorme de las transferencias en especie si las agregamos a las transferencias monetarias. Este es uno de los pocos países que realmente hace este análisis en forma recurrente de integrar las transferencias no monetarias para analizar su distribución del ingreso. Bueno, para México, que es lo que quiero hablar ahorita, ¿con qué información contamos? Bueno, la ENIC reporta ingresos no monetarios significativos y recientemente, no sé si desde el 2008 o antes, pero el 2008 claramente distingue entre transferencias en especie de otros hogares, es decir, regalos, y transferencias en especie de instituciones, que pueden ser públicas o privadas, pero claramente seguramente su mayoría públicas, y lo que vemos aquí es cuánto representa, no sé si, más bien sí, allá atrás, pero pues no sé, aquí hay muchos asientos disponibles, adelante, más o menos 20% del ingreso de los hogares más pobres son ingresos no monetarios imputados o estimados por el hogar, ¿no? En el caso el más importante es el alquiler imputado a la vivienda, que se le pregunta al hogar cuánto valora, tiene serios problemas obviamente, si el hogar no tiene una concepción clara del valor de mercado de su vivienda, o le gusta mucho, o está en una zona donde no existen mercados como la gran mayoría de hogares pobres, puede haber una sobreestimación importante de esto. Pero acá lo importante es que si nos vamos a las instituciones, pues estamos hablando de muy pocos recursos, es decir, hay una subestimación, si esto abarca tanto las transferencias en especie públicas como las privadas de instituciones, pues estamos algo mucho menor al gasto público, al valor de las transferencias y las medidas por gasto público en estas cosas. Entonces hay varias explicaciones, una es que pues, los hogares no lo cuantifican bien, el cuestionario no lo mide bien, o lo valoran muy bajamente, puede ser también el caso, pero claramente hay un problema de medición importante. Si vamos a la siguiente, si vemos casos particulares, por ejemplo, el IMSS, los servicios del IMSS, el gasto monetario pues es casi inexistente porque el IMSS no te cobra por medicinas y servicios, te cobra vía contribuciones, que aparecen en otra parte de la encuesta, pero la transferencia en especie, que es casi todo lo que aparece en el uso de servicios del IMSS, pues representa 10% de lo que realmente la cuenta pública te indica que valen esos servicios para el Estado. En los servicios de la Secretaría de Salud eso todavía es más bajo, 4%. Entonces realmente este rubro del ENIC no nos sirve hoy en día para hacer ese tipo de estimaciones. ¿Qué sí nos sirve? Por favor. Bueno, hay varios, no voy a entrar en detalle, pero hay básicamente varios rubros que sí aparecen, claramente algunas transferencias monetarias como Procampo, oportunidades, hay un módulo de programas sociales que ha levantado Cedesol como parte de las últimas ENICs, excepto creo que no la última, desafortunadamente, y hay transferencias en especie que podemos estimar indirectamente a partir de la información del uso de los servicios que aparecen en las encuestas. Las encuestas sí nos dice si un hogar adquirió servicios, haya o no pagado por ellos. Entonces podemos ver y nos dice si son públicos, si son de salud, qué institución los provee, y entonces eso sí nos permite hacer este tipo de análisis. Si pasamos al siguiente, por favor. El análisis que les voy a presentar como ejemplo de lo que la manera en que podemos cuantificar el efecto de transferencias en el ingreso y en el bienestar de los hogares, gracias, se llama análisis de incidencia de beneficios, tiene ciertas serias limitaciones, es bastante heroico en el mal sentido de la palabra, implica en particular, yo diría que la más seria, porque se me está acabando el tiempo, es que pues tú haces esta imputación a partir del costo de los servicios cuando pues puede haber una gran diferencia entre el costo y el valor de los servicios que realmente llega a los hogares, por muchas razones, por falta de calidad, porque son monopolios públicos, entonces no compiten, no son eficientes, por rentas abiertas, como las hemos visto en la electricidad. CFE es un poquito mejor, pero no muchísimo, en comparación a otros países, el costo de provisión eléctrica, el sistema de educación pública, etcétera, ¿no? Todo sistema de provisión pública tiene esto, en México y en otros países,
grabado por la historia corporativista y sindical fuerte dentro de estos servicios. Tiene una calidad bastante, los tratamos como si fueran lo mismo, pero son heterogéneos. Y pues hay que mencionar aquí esta cita de Deaton y otra persona muy conocedores de estos temas, pues que dicen que es tan complicado hacer estas estimaciones que mejor no imputemos estas cosas, ¿no? Puede ser más el daño que le haces a la información que lo que ganas, pero a pesar de eso, creo que es mejor imputarlo que no imputarlo, y ahorita les voy a mostrar por qué, por la magnitud de los recursos que estamos hablando, y porque ya estamos imputando una buena parte, imputamos básicamente el de la vivienda, cuando posiblemente podemos medir mejor todavía que el de la vivienda el gasto público. Por lo menos el gasto público tenemos cuentas públicas federales que nos indican cuánto costó la provisión de los servicios. Eso no lo tenemos para la parte de la vivienda. Entonces, hay que escoger uno de los dos. Yo me lanzaría por el público. Y también, cuando vemos la magnitud de recursos de las que estamos hablando, este es el 68% de las transferencias, más o menos, que se realizan en México, con fines distributivos. Esto incluye todo el gasto social, pero también subsidios eléctricos, subsidios agrícolas, que tienen algún fin de proteger a algún grupo, para bien o para mal. El 68% más o menos, casi el 70% son en especie. El 32% que son monetarios los medimos, pero el otro 68% no lo medimos. Y estamos hablando de más o menos 8.7, casi 9% del ingreso de los hogares. ¿Okay? Que no estamos midiendo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la distribución de estos recursos en especie y no las alcanzan a ver, pero estos son coeficientes de concentración. Lo único que tienen que saber es que todo lo que está acá es pro pobre, concentrados desproporcionalmente en 2 deciles de menores ingresos, y todo lo que está acá es pro rico o pro no tan pobre, digamos, más bien están concentrados en los deciles superiores. Que pueden ser, no necesariamente implica que están en los ricos, están en la clase media. ¿Y qué tenemos acá? Pues lo que está en verde son los programas dirigidos, lo que está en azul, este es educación básica, esto es salud para la población abierta, y luego tenemos en este extremo cosas como seguridad social, subsidios generalizados, el subsidio al gas, el subsidio a las gasolinas, el IVA, que no quisieron, la exención del IVA que tanta controversia causó por una vez más y no pudo pasar. Es un instrumento tremendamente regresivo para proteger a los pobres. Sí, en efecto los protege, pero los protege a un precio carísimo. Si levantáramos estos recursos y los utilizáramos con oportunidades, pues pasaríamos de este instrumento a este. De un instrumento que de cada peso que recaudas, de cada peso que subsidias, digamos, le das un peso al más pobre y 30 al más rico, pasaría a ser un instrumento exactamente al revés, que de cada peso que transfieres le das 30 al más pobre y 1 al menos pobre. Y luego tenemos algunas sorpresas. Adultos mayores del DF, es uno de los, sorprendentemente, uno de los programas más regresivos si lo vemos a nivel federal, por varias razones, porque está en el DF, que es una zona no particularmente pobre, a pesar de las gráficas que vimos, y porque dentro de los pobres en el DF está mal focalizado. Entonces, esto, pues para ilustrar, este es aquí está adultos mayores federal, ese sí es progresivo porque está en zonas rurales y hay una concentrado en localidades pequeñas. Este tipo de información nos da muchas sorpresas, ¿no? Nos revela cosas que seguramente no sabíamos. Muchas de las cosas que están de este lado se defienden con una agenda progresivista, de izquierda, a favor de los pobres, con una retórica muy redistributiva, cuando su efecto claramente no es el mismo. Y curiosamente, algunos de estos programas los tienen a defender gobiernos más bien calificados como neoliberales y a introducir. Entonces, es muy importante transparentar la distribución del gasto público para poder ver sus efectos en el bienestar. Si pasamos a la siguiente. Esto simplemente para ilustrar, esto se puede hacer dinámico, y esto es un ejemplo de ello. Este es el crecimiento, son curvas de incidencia de crecimiento, es decir, y esta es la buena noticia de las láminas que estoy presentando. En las últimas 2 décadas, a pesar de que el país no ha crecido mucho y el gasto público menos, el poco crecimiento que ha habido ha sido pro pobre en ambas dimensiones. El crecimiento económico
desde la mitad de los 90 a la fecha ha estado concentrado en los deciles más pobres, y el gasto público se ha vuelto más equitativo. Esta es la distribución por deciles de ingreso, y esta era regresiva y esta es un poco progresiva en caso de educación. En salud sigue siendo regresiva, pero un poco menos que antes. En subsidios alimentarios, nutricionales, se ha vuelto muy progresiva por la incorporación de oportunidades en vez del subsidio generalizado a la tortilla y con azúcar que teníamos antes. Si pasamos a la siguiente. La mala noticia es que si distinguimos entre monetarios y no monetarios, estos son deciles, es decir, este es el 10% más pobre, el 10% más rico de la población, y esta es su participación relativa, y como pueden ver, los monetarios son bastante regresivos y los en especie son bastante planos. Y esto es una mala noticia porque estos son los donde obviamente la calidad de los servicios, donde el supuesto de que estamos repartiendo lo que cuestan es más difícil de aceptar, es donde hay una brecha más grande entre el pago del impuesto para financiarlo y la recepción por parte del hogar del servicio, porque lo proveen servidores públicos y trabajadores públicos, y puede haber mucha pérdida de eficiencia, y en cambio el que sí se da directamente es regresivo. Ya no tengo mucho tiempo, entonces me voy a la final, si pasamos a la siguiente, que es esta. Este es el efecto distributivo de estos recursos por deciles. Lo que tenemos acá, esta es la distribución de las transferencias totales, esta es la distribución de los impuestos, en términos absolutos, parece muy progresivo, pero simplemente es porque esto refleja la distribución del ingreso en México. Este es el ingreso antes de transferencias, 1.5% a los más pobres, el decil más pobre, 41% el decil más rico, y esto se convierte después de transferencias en esto, es decir, tiene un impacto bastante importante, mucho menos que el caso de Inglaterra. No pasamos del 2 punto algo al 9, pero pasamos del 1.5 al 2.4, pues que es en términos porcentuales un aumento muy significativo para estos niveles, básicamente del 68% para el decil más pobre. Es decir, si ignoramos las transferencias públicas, potencialmente estamos ignorando un ingreso que representa casi 70% del ingreso de los más pobres. En promedio es menos, pero bastante significativo. Algo que además reduce el Gini en 12 puntos, casi 13 puntos, no 12 puntos, 12%, es decir, 5 o 6 puntos del Gini en México. Entonces tiene un efecto potencial muy importante. Ahora, hay que decir que esta es una estimación del efecto máximo posible, porque asume que el valor de esos servicios para los hogares es el costo de provisión. Si esto, supongamos que la mitad de esos recursos en realidad se van en rentas para los trabajadores o en pérdida simplemente de eficiencia, si ese fuera el caso, pues esto se reduce a la mitad, pero cuando estamos hablando de esta magnitud de recursos, todavía el efecto sería muy significativo. Entonces creo que con lo que quiero concluir es, aún en un país con una baja capacidad fiscal, con un gasto, por lo tanto, bastante limitado, un gasto público bastante limitado, no particularmente progresivo, de hecho regresivo, como vimos en el absoluto, incorporar el valor para los hogares del gasto público es de una prioridad enorme. Y hacerlo bien, el reto está en asegurarse que realmente tienes indicadores, de lo que habla mucho este reporte, que realmente puedas medir este gasto más allá del costo de provisión. Y esto quiere decir utilizar, por ejemplo, los resultados de este gasto, ¿no? Tener indicadores que te digan, pues, por cada peso que gasto, cuántos niños pueden ir a la escuela, cuántos pacientes se pueden atender. Con eso terminaría. Muchas gracias, John. Bueno, entonces, como vimos en esta mesa, ¿qué medir? Básicamente, tanto como mencionaba el doctor Derbez, como mencionaban los dos ponentes aquí, estamos hablando de objetos de investigación, de estudio, de análisis multidimensionales, multifactoriales. Tanto cuando el doctor Derbez mencionaba progreso y bienestar,
como cuando el doctor Merino y el profesor Scott hablaban de pobreza, esto implica necesariamente, por lo que hemos podido observar, un alto grado de creatividad y un componente artesanal fuerte, porque no se trata únicamente de medir, por ejemplo, cantidad de vacunas otorgadas, sino como hemos visto en el caso de Sede Sol, estamos hablando de la tasa de mortalidad. O sea, no es únicamente qué bienes y servicios estamos dando, sino qué efectos generan esos productos en la población objetivo. Y eso que parece tan sencillo de decir, en realidad llevarlo a la práctica no es tan fácil, teniendo presente que muchas veces en México tenemos un problema de contar con la información que se requiere. Eso nos lleva muchas veces a elegir el second best, pero si eligiésemos siempre el second best estaríamos muy bien. El tema es que estamos ya en el último best muchas veces de acuerdo a los tipos de indicadores que necesitamos. Y como también vimos en el caso del profesor Scott, no únicamente esos resultados e impactos como se los conoce tradicionalmente, sino que también obliga a hacer otro tipo de evaluaciones como contrafactuales o imputaciones del costo de bienes públicos, lo cual tiene un grado de complejidad significativo, tanto para quienes son funcionarios del gobierno, están lidiando con esto continuamente, como nosotros, que desde la academia tratamos de ir evaluando y generar recomendaciones de política pública, es un desafío altísimo. Realmente contar con indicadores técnicos que tengan la información suficiente, que sean de la calidad requerida y que sean entregados en tiempo, porque es otro factor. Si un indicador te lo dan 3 meses o 3 años después de que lo requieres, realmente su utilidad es muy limitada. Entonces, con este último comentario mío, ahora sí abrimos un breve espacio de preguntas hacia nuestros ponentes. Ahí están los micrófonos. Son invitados a preguntar lo que quieran. Buenos días. Esta pregunta es para John Scott, si el doctor Merino también puede contestarla. Mi duda sería, ahorita en época de crisis, un punto porcentual de crecimiento en el PIB conllevaría a cierto porcentaje de gasto social, que a su vez lleva a ciertos puntos porcentuales de crecimiento de la pobreza. Entonces, no sé si esos cálculos ya los tienen contemplados o si nos podría decir cómo el PIB, ¿no?, o el crecimiento del PIB, que en este caso sería crecimiento económico, nos llevaría a una reducción de la pobreza y a una mejora de bienestar. Gracias. No sé si entendí bien la pregunta. ¿Esto es en el contexto de la crisis? ¿Te refieres o en general? La elasticidad bueno, un tema aquí importante es que en el crecimiento, México está en una situación particularmente desafortunada porque no nada más hemos crecido muy poco, en las últimas 3 décadas más o menos 0.5 per cápita anual, sino además ese crecimiento ha sido un crecimiento en una sociedad desigual. Y eso quiere decir que para tener el mismo impacto en la pobreza, suponiendo que el crecimiento está distribuido en forma igualitaria, digamos, dentro de la sociedad, o de forma neutral, pues mientras más desigual la sociedad, pues menos el impacto que puedes tener en la pobreza, porque mucho del crecimiento pues, se va en los deciles superiores. En México, como vimos, la buena noticia es que el crecimiento fue pro pobre, el poco crecimiento que hubo en los últimos años. El gasto público en los pobres aumentó, se volvió más equitativo. Ahora, no sucedió porque hubiera mejorado la capacidad fiscal. Eso acabamos de ver, aún hoy, con una crisis y con recursos, con digamos, un pico de pobreza que apenas vemos el inicio, donde es muy posible que tengamos cifras comparables a las que tuvimos en la crisis pasada, excepto por esto de que ya tenemos instrumentos mejores, pues no se lograron generar los recursos para financiar este tipo de programas, ¿no? Entonces, el futuro, pues yo diría que es bastante poco positivo, sobre todo para los pobres urbanos, más conectados con la economía, porque va a haber una pérdida de empleo importante, mucho más este año que en la observación del 2008 realmente no capta todavía, capta apenas el inicio de la crisis. El fuerte de la crisis va a ser este año, va a haber un incremento muy importante en la pobreza urbana.
y no contamos con instrumentos como, bueno, a pesar de que vimos una gráfica muy impresionante de focalización, llegar a esos hogares que vimos en rosa, no sé si Gustavo lo voy a confirmar o no, pero es imposible. O sea, focalizar a esos hogares es casi imposible, ¿no? Llegar a localidades rurales donde el 100%, el 80% son pobres extremos es mucho más fácil que identificar hogares pobres en zonas urbanas, y no tenemos los instrumentos para hacerlo. ¿Cómo lo resuelves? Pues la única manera es, o tienes un instrumento que es autofocalizado, donde los mismos hogares van y se autoidentifican como pobres. Un ejemplo de eso son programas de empleo temporal, donde ofreces un salario muy bajo y solamente los pobres tienen un incentivo para acudir. Y la otra es sistemas de protección social universales, donde toda la población tiene garantizado un sistema básico, una protección básica. Yo creo que las dos cosas hacen falta en México. La pregunta es para el licenciado Merino. Como ven, se discuten constantemente innovaciones en la medición de los ingresos de los hogares, en la medición de indicadores de pobreza, etcétera. ¿Cuál es el proceso que tiene Cedesol, si es que existe, para incorporar todas esas innovaciones que surgen de la investigación en las mediciones reales en las mediciones actuales? Y si no existe ese proceso de actualización permanente, ¿cómo se imagina usted que se podría implementar uno? Gracias. Voy a también decir algunas palabras sobre la pregunta anterior. Como se vio en la primera gráfica, mostré claramente hay un impacto, las crisis económicas tienen un impacto muy fuerte en el número de pobres. Lo que yo creo que ha pasado, además de lo que menciona el profesor Scott, de cómo el gasto ha sido un poco más pro pobre y el crecimiento, sobre todo, ha sido más pro, es que contamos con una red de protección social mucho más amplia que la que teníamos antes. Es decir, la elasticidad de la pobreza ante cambios en el PIB, yo creo que ha cambiado en el tiempo, ¿no? La crisis del 95 incrementó el número de pobres en 17 millones. No es, si bien esperamos probablemente que, no hemos acabado de ver el impacto de la crisis del número de pobres, no esperamos un resultado similar, porque entre otras cosas tenemos una red de protección social más amplia, además de otros factores. El hecho de que las familias más pobres reciban, la gran mayoría de ellas estén en programas como oportunidades, pues les asegura cierto ingreso vía transferencias, independientemente del ingreso que pudieran tener por otras fuentes, ¿no? Les mencionaba que según los cálculos que hicimos con Coneval, de no existir oportunidades y algunas otras transferencias, habría de entrada 2.6 millones más en pobreza alimentaria. Estos programas es el cruce entre el desarrollo de capacidades básicas, que es su objetivo primordial, con una red de protección social. Sin embargo, ayudan en este sentido, aunque van más allá. Sí, como dice John, esperamos un impacto particularmente fuerte en la cuestión urbana. De hecho, el incremento en la pobreza alimentaria observado entre 2006 y 2008 fue mayor en zonas urbanas. Y en parte la diferencia es que en zonas rurales la cobertura de oportunidades es mucho más amplia que en las zonas urbanas, ¿no? Entonces no tienen las zonas urbanas esa red de protección social, además de otros factores, siendo el principal que como la fuente del ingreso de zonas urbanas es mucho más dependiente del trabajo remunerado, o sea, del empleo, que en zonas rurales. Ahora, precisamente por eso y por el incremento que se observa en urbana, que es un tema que viene ya de décadas atrás, un proceso de urbanización de la pobreza, el presidente en el paquete que envió al Ejecutivo incluye un incremento muy importante en el programa de oportunidades para zonas urbanas. Estamos hablando de un incremento entre oportunidades y el programa alimentario. La propuesta del Ejecutivo es de 1.350.000 familias adicionales en zonas urbanas, debido precisamente a la subcobertura de programas como oportunidades en estas zonas. Ahora, lo que sí es cierto es que no es lo único que hay que hacer. Por la parte de la política económica, pues sí hay que retomar la senda del crecimiento. Eso no hay duda de que aún sin política social el crecimiento económico va a ir reduciendo el número de pobres, mucho lo que pasó en China, por ejemplo, pero la política social puede sin duda contribuir, y hay acciones como la del PET, el programa de empleo temporal, que ayudan. Ahora, sí es cierto, y como menciona John, que la focalización en zonas urbanas es mucho más que en zonas rurales.
En las ciudades mexicanas, de hecho, incluso difieren respecto a las ciudades latinoamericanas, en tanto que aquí hay menos segregación que lo que observas en países como Brasil o Chile o Argentina. Es decir, ¿no? El concepto de los cinturón de pobreza en México no se da tanto como se da en otros países. ¿Qué implica eso? Como estaba en la gráfica, en la foto que mencioné satelital, o sea, en México conviven mucho más cerca en zonas urbanas pobres y no pobres que en otros países. Eso hace particularmente compleja la focalización, sobre todo cuando pues la línea entre pobre y no pobre puede ser medio tenue, ¿no? Tema de percepción también de las personas, y como política social pues tú quieres llegar al que es más pobre. Ello implica cambiar un poco la lógica de focalización, pero también implica cambiar un poco la lógica de los programas. Por eso este año, que ampliamos oportunidades en 200,000 familias, cambiamos un poco la estructura, porque pensó originalmente con un programa rural. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos es que el impacto de las becas para mantener a los chavos en la escuela era menor que en zonas rurales. Entonces, para el piloto que hicimos este año con las 200,000 familias fue, por ejemplo, incrementar el monto de las becas de secundaria, dado el mayor costo de oportunidad que enfrentan los jóvenes urbanos. Entonces, digo, en conclusión, sí, el tema urbano nos presenta retos particulares y diferentes al tema de la pobreza rural, sin hablar de otros asuntos como el asunto de las adicciones, la delincuencia, la desigualdad, no mayor en términos de ingreso, pero sí mucho más evidente y más lastimosa en zonas urbanas. Ahora, en cuanto a las innovaciones en medición de la pobreza, quiero distinguir entre lo que es la medición de la pobreza y de la medición y las estimaciones para definir la elegibilidad de los hogares. En cuanto a la medición de la pobreza propiamente, bueno, pues ahí la Ley General de Desarrollo Social establece que el Consejo Nacional de Evaluación es el órgano encargado de la medición de la pobreza en el país, y pues las líneas de pobreza que utilizamos son las que adopta el Coneval y son las que utilizamos para los criterios de elegibilidad. Como mencioné, y de hecho también mencionó John, el Coneval tiene que emitir una medición multidimensional que se base no solo en ingresos, sino que también tenga aspectos relacionados con la alimentación, la salud, la educación, el acceso a seguridad social y condiciones de vivienda, además de una que más que del hogar es comunitaria, que es la de cohesión social, y el Coneval está proponiendo sacar su nueva medición en diciembre. Es una medición que, bueno, pues como cualquier medición va a tener sus peros, ¿no? Hay cientos o decenas de maneras diferentes de medir la pobreza que se utilizan en el mundo, pero es una medición bastante innovadora. En ese sentido creo que Coneval sí está buscando innovar, y va a implicar retos para CEDESOL, porque en la medida que ya incluís otras dimensiones, pues vamos a tener que cambiar la manera como hacemos programas. Quiero mencionar también que esto de la medición obviamente tiene mucho impacto también el tema de la percepción de la política social. Cuando se incrementa el número de pobres entre 2006 y 2008, en los medios la crítica era, oye, a ver, ¿cómo está eso? ¿Estás incrementando el gasto de CEDESOL? ¿Cómo es que hay más pobres? Bueno, cuando medimos por ingreso, ese ingreso está dependiendo de muchos factores que no dependen de la política social, y los programas de la CEDESOL no están encaminados solo a aumentar el ingreso. Ciertamente oportunidades de transferencias, pero la transferencia por un objeto de romper condiciones estructurales de pobreza. O sea, en ese sentido, si lo único que nos interesa es vernos bien conforme, por ejemplo, el indicador de ingreso, lo que tenemos que hacer es cerrar los programas y nada más dar dinero a las familias en pobreza. Pero eso no resuelve los problemas, por ejemplo, de salud pública en términos de las condiciones de salubridad en la comunidad del hogar, o la calidad de las escuelas, ¿no? O la permanencia de los niños en la escuela. O sea, hay factores que inciden sobre el bienestar, sobre la pobreza, que van más allá del ingreso. Más allá de la medición que tiene que ser Coneval, mencioné, nosotros estamos cambiando la manera en cómo determinamos, revisamos levantamos la información de los hogares para determinar quién entra a un programa social o no. Las reglas de operación de los programas determinan los criterios de elegibilidad, y luego tienes el mecanismo de focalización. Para las 200,000 familias urbanas que ampliamos oportunidades este año, cambiamos un poco el mecanismo precisamente para reflejar las diferencias entre los hogares urbanos y los hogares rurales. No hay un algoritmo perfecto. O sea, podemos traer aquí al comité de los premios Nobel más inteligentes del momento, y siempre va a haber errores de exclusión, errores de inclusión,
pero ciertamente tenemos que ir siempre mejorando nuestros indicadores. Y lo que vamos a hacer también, como decía, es que esta cédula sirva más, no solo como un mecanismo de registro para cada programa, sino como un mecanismo para la planeación de políticas sociales, o sea, que nos permita detectar las necesidades generales de la localidad y de las personas en esa localidad para armar mejor la planeación de a dónde llegamos con los programas sociales. Buenos días. Mi pregunta va para los dos ponentes. Quisiera saber qué papel juega el acceso a servicios financieros en la reducción de la pobreza. O sea, tener acceso a un crédito a la producción o una cuenta de ahorro para esta población, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo ahora, que son como los servicios microfinancieros en la gente de bajos ingresos. Muy buena pregunta. Obviamente, la pobreza, digamos, la causa de la pobreza es una distribución muy desigual de activos productivos, pero eso no explica por qué la pobreza no desaparece en el tiempo, ¿no? Si tuviéramos mercados crediticios y de capital humano, de educación, que funcionaran, los hogares pobres podrían acumular activos productivos y escapar de la pobreza con sus propias vías los mercados, sin necesidad de apoyos. Esos mercados no funcionan y en particular en el caso de México, México es excepcionalmente, tiene mercados financieros excepcionalmente pobres, sobre todo para los más pobres. Hay una penetración muy baja de los mercados financieros y de las instituciones financieras entre los pobres. Y desafortunadamente las políticas públicas de crédito, no sé si, bueno, seguramente van a ver, pero en la gráfica que les mostré, los únicos programas de Cedesol que no son progresivos, que de hecho son regresivos, son los programas de crédito, los programas productivos dirigidos hacia mejorar las capacidades productivas de los hogares. Además de que no están bien focalizados, son muy chiquititos, es una parte del gasto mínima. Y luego tenemos otras dependencias como Zagarpa, la Secretaría de Economía, que tienen programas más grandes de apoyos productivos y de microcrédito, pero son tremendamente regresivos, no llegan a los pobres, a los más pobres, ¿no? Entonces tenemos una política social dividida. Por un lado tenemos programas de asistencia social, podríamos llamarlos, que invierten en capital humano, que es muy importante, por supuesto. Si no tienes capital humano, pues no puedes usar créditos para desarrollar cualquier actividad productiva, pero la otra parte, los programas productivos que le permitirán a los hogares utilizar su capital humano para desarrollarse, no la tenemos. Tenemos programas muy, y cuando son grandes, en el caso de la Zagarpa, la Secretaría de Economía, son extremadamente regresivos, no llegan a los pobres. Entonces no cumplen precisamente con lo que deben hacer de llegar, precisamente porque los mercados financieros privados no logran llegar. Yo creo que ese es uno de los grandes retos de las políticas públicas a favor de los pobres en el país, ¿no? Gracias. Yo también coincido, es una pregunta importante y es particularmente importante porque yo creo que se ha generado también un mito alrededor de los temas de las microfinanzas. Es decir, no hay evidencia muy clara y contundente de que sea un mecanismo, uno, que llega a los pobres, ya mencionó John, y dos, de que realmente saquen a las personas de la pobreza, ¿no? Y está toda la historia de Grameen Bank, los programas privados, los programas públicos, pero tampoco es muy contundente la evidencia de que sean un mecanismo sostenido para sacar a la población de la pobreza. Y esto por muchas razones, no porque no sean una buena idea. Pero esto es importante porque hay un muy fuerte y sobre todo para aumentar los presupuestos públicos para estos programas. Ya el paquete, por ejemplo, trae más de 30,000 millones de pesos a través de diferentes dependencias para este tipo de programas, pero es muy fácil que pasen varias cosas. Uno, que sean capturados por clientelas políticas, ¿no? Dos, no llegan a los más pobres. Y no es solo un tema de focalización, sino que pues para las familias más pobres también es complejo iniciar un proyecto productivo. Necesitas capital humano, necesitas una serie de satisfactores adicionales, certeza, por ejemplo, en los ingresos, ¿no? Por eso mencionaba que uno de los efectos positivos no intencionales del programa de oportunidades es que ha generado mayor emprendimiento a las familias. ¿Por qué? Porque tienen la certeza de que cada bimestre van a tener un ingreso, pase lo que pase con el resto de sus ingresos. Si no tienes eso,
el riesgo muy elevado para una familia muy pobre de invertir su poquitito capital en una actividad productiva. Entonces necesitas como que una serie de factores adicionales. Otro factor importante es, digo, somos los mexicanos, cualquier país muy ingeniosos, y vienen las vacas flacas, viene nuestra semana, pues algo inventamos, vendemos, compramos algo para luego revenderlo, transformamos, pero en el fondo, digo, para que se convierta en un efecto sostenido de combate a la pobreza, pues tiene que generar ingresos mayores en el largo plazo. Y hay una cosa que es importante, no todos somos emprendedores, ¿no? Yo he sido asalariado toda mi vida, probablemente la mayoría de los de aquí también, ¿no? O sea, se necesita también un espíritu, y se necesitan otras cosas, se necesita capacitación para hacer qué producir, cómo, y muy importante, muchas empezamos dando el dinero, sea porque alguien tiene un proyecto o porque llega una microfinanciera privada o pública y da dinero, sin pensar en para qué se va a usar ese dinero, ¿no? Comercialización es clave. Son comunidades muy pobres, donde todo el mundo es pobre. ¿A quién le van a vender en esa comunidad, por ejemplo? Muchas veces lo que necesitas es empezar al revés, empezar por cómo estarían los mecanismos de comercialización, de mercadotecnia, de distribución, para luego ver si tiene sentido ese proyecto. Pero pretendemos que, pues porque va a empezar a vender gelatinas o quesadillas o una panadería en una comunidad muy pobre, ya con eso es suficiente, ¿no? Necesitamos asegurar la infraestructura auxiliar. Si no hay caminos, pues ¿cómo vas a sacar el producto que tengas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que, por un lado, no ha sido contundentemente la evidencia que sirvan estos programas, y por otro, necesitamos, antes de solo expandirlos, que puede llevar a grupos clientelares, también pensar en todo lo que necesitamos alrededor para que puedan tener éxito. Insisto, no es de que no sirvan, sino de que, como están, creo que dejan todavía mucho que desear, ¿no? Y ciertamente no es la única vía. Puede tener más sentido promover empleos a través del establecimiento de empresas y demás en una zona, la industria turística o alguna empresa, alguna maquiladora, lo que sea, que pretender que todo el mundo se va a volver un empresario y va a poder con eso salir de la pobreza. Ya tenemos que cortar, les pido una disculpa. Bueno, a ver, una pregunta más, por favor. Una pregunta a Gustavo Merino. ¿Por qué ya cumplió 12 años el programa Oportunidades? ¿Por qué sí se ha decidido apoyar e incorporar a familias urbanas en donde el beneficio de oportunidades es menos progresivo, es un poquito más regresivo? El criterio de selección, inclusive en algunos estados, ha tendido a politizarse porque las vocales forman solamente si somos de un cierto partido, los incorporamos. Hay mecanismos que se han filtrado más allá del control de la encuesta. Se han podido incorporar a segmentos en una difícil, porque es difícil, selección o focalización en las zonas urbanas, y no se ha decidido después de 12 años incorporar a las familias que están doblemente marginadas porque no tienen servicios de salud. Casi en las encuestas que se generan en CONAFE, el 50%, que son los alumnos que están en las escuelas con instructores comunitarios más apartadas, el 50% de los alumnos sale que no es beneficiario de CONAFE, cuando su condición es que no tienen servicios de salud y por eso no entran a oportunidades. Y sí está beneficiando la incorporación de familias urbanas que tienen menores niveles de pobreza y los resultados de oportunidades son menos favorables. Gracias, una pregunta muy interesante. A ver, en primer lugar, no es regresivo oportunidades, de hecho, como mostró la gráfica que sacó John, es el programa más progresivo que hay en este país, ¿no? Y eso aplica también a áreas urbanas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la focalización en áreas urbanas es más complicada por lo que mencionaba, ¿no? Llegas a una localidad pequeña, rural, ahí todo el mundo está más o menos igual, mientras que llegas a una zona urbana, y de hecho, pues aquí, ¿no? Podemos ver por la ventana de este auditorio y vemos zonas muy, muy ricas con el ingreso más alto del país, y en la misma dirección estamos viendo casas de gente pobre, ¿no?
Entonces, eso lo ha explicado y implica que los errores de inclusión o de exclusión pueden ser más elevados, pero es un tema de metodología y lo que estamos trabajando, y como mencioné, a partir de este año modificamos ligeramente el modelo de identificación para zonas urbanas, que estamos trabajando con un equipo técnico y lo estamos piloteando para ver si podemos ir reduciendo estos errores de inclusión y exclusión, que es imposible desaparecer, o sea, no va a haber ningún modelo que lo logre hacer, pero ciertamente sí implica retos adicionales, como usted menciona. Ahora, no es que sea más regresivo, sino que tenemos que tener más cuidado en el tema del mecanismo, y estamos evaluando el mecanismo que aplicamos este año para zonas urbanas, para el 2010 también algunos ajustes para que en caso de que el Congreso apruebe la expansión que pidió el presidente, podamos tener todavía un instrumento mucho más preciso, que puede implicar, y de hecho así lo hace, una combinación entre los criterios del hogar con territoriales como el que ven ahí, ¿no? donde enfoquemos particularmente a las baterías urbanas, de oportunidades en zonas urbanas, a las zonas con mayor concentración de pobreza, lo cual no te garantiza que todos sean pobres, pero sí que reduces los errores de inclusión en esas zonas, ¿no? Pero, y bueno, y sobre otro tema, yo no podrá haber alguna evidencia anecdótica de alguna vocal que quiera aprovechar su posición, pero los vocales no son quienes meten a la gente al programa, ¿no? Entonces no hay, y ciertamente de ningún modo hay un criterio sistemático electoral en el programa Oportunidades, y creo que los datos así lo demuestran claramente. Ni hay esa distinción, más bien la expansión en zonas o no depende mucho de los gobiernos estatales, porque son ellos los que proveen los servicios de salud y educación, y ellos son los que tienen que validar para que Oportunidades pueda entrar, porque tiene que ver con la segunda parte, para que Oportunidades pueda entrar a una localidad, tenemos que garantizar que hay servicios de salud y educación suficientes para las personas en esa comunidad. Entonces el Estado, la entidad federativa, nos tiene que validar y decir, sí, aquí en esta clínica yo puedo atender a tantas personas. Y hay zonas donde eso no había ocurrido. Un caso concreto es el Distrito Federal. La cobertura del Distrito Federal es muy limitada porque el gobierno local no nos había validado, pero esperamos que lo vaya haciendo para que más, de hecho es la entidad con menos cobertura por la falta de validación. Esperemos que esto pueda irse resolviendo. ¿Por qué exigimos que haya los servicios de salud y educación? Como decía el señor que preguntó, pues, oye, hay a lo mejor zonas donde no hay la escuela, no hay el centro de salud, y esas familias quedan fuera de oportunidades. Bueno, la razón es que la lógica de Oportunidades, como es un programa para el desarrollo de capacidades básicas en educación, salud y alimentación, queremos que tengan el paquete completo, y las corresponsabilidades están atadas al cumplimiento en temas de salud y educación. Para recibir la beca a los niños de escuela, para recibir el resto de las transferencias, toda la familia tiene que ir a los servicios de salud. Si quitáramos eso, pues no tendría el impacto que tiene el programa. Para remediar esa situación, en vez de decir, bueno, ok, te permito que no vayas a la clínica porque no hay, pero de todas maneras te doy el apoyo, se creó el programa Apoyo Alimentario en 2008, lo que busca es ir llegando a las localidades donde no hay los servicios o no están validados, para que podamos incorporar familias con un paquete inferior un poco en monto, pero similar, y sobre todo enfocado a nutrición de los niños, en lo que podemos conseguir que se validen los servicios por parte de los estados y municipios. Y por eso parte de la expansión que se propuso en el paquete, que son 1.350.000 familias, son 800 en oportunidades, 800.000 familias en oportunidades y 550.000 en el programa alimentario, que buscando de esta manera atender todo. Sigue habiendo zonas rurales que no tienen cobertura, pero ahorita el gran reto es zonas urbanas, porque no tenemos dinero para entrar a todos lados. Pero ahorita el problema muy grande es urbanas sin cobertura y con grados de pobreza creciente, como mencioné anteriormente. Muchas gracias. Ahora sí, les ofrezco una disculpa a aquellos que tenían otra pregunta adicional. El tema es que sí estamos muy recorridos, entonces en función de eso también les pido que el siguiente receso no sea de 10 ni de 15 minutos, sino por favor de 5, porque sí ya la agenda se ha estado moviendo. Para al final agradecemos enormemente a Gustavo y a John por sus exposiciones, y agradecemos a ustedes por haber venido. Muchas gracias.